Hola a todos chicos, bienvenidos al canal de YouTube de Professional Hosting. En esta ocasión vamos a hablar de un panel de control gratuito para gestión de servicios de hosting en servidores virtuales que es VestaCP. VestaCP es un panel con licencia de código abierto que nos permite de manera sencilla gestionar páginas web, correos electrónicos, bases de datos y una serie de funciones muy similares a los paneles que hay de pago. No podemos intentar pedirle que sea igual o similar con las mismas especificaciones que un panel de pago tipo Plex o cPanel, pero sí que puede ser una alternativa viable cuando tenemos pocos dominios que alojar en dicho panel y simplemente queremos una gestión fácil y sencilla. Además, un panel muy ligero precisamente porque no tiene demasiadas opciones y tiene básicamente lo mínimo necesario para alojar una página web y un correo electrónico. ¿Cuándo nosotros recomendamos usar este panel de control? Principalmente recomendamos usarlo cuando un cliente tiene a lo mejor una o dos páginas web, no más, o quizás 3 como mucho, porque no es que sea un panel excesivamente estable cuando se alojan muchas páginas web y no precisa de unas necesidades específicas demasiado avanzadas, como por ejemplo no soporta multiversión de PHP de manera nativa. Hay que poner una versión de PHP para todas las páginas del mismo servidor y no permite variar estas especificaciones. Si cumples con estas necesidades y quieres ahorrarte de 5 a 11 euros que suelen costar la licencia de panel de control de pago, pues puedes usar este panel de control que en Professional Hosting ya está disponible para nuestros clientes. Hemos hecho una distribución para aquellos que no quieren asumir el coste de la licencia del panel de control. Entre otras especificaciones, ventajas que tiene el VestaCP, podemos ver en su página web oficial que prácticamente todo es gratuito excepto algunos plugins o add-ons que se le ponen para darle funciones adicionales. Si lo que queremos es básicamente crear dominios, crear bases de datos y crear correos electrónicos, esas 3 especificaciones sin salirnos mucho de detalle, algún registro de DNS, alguna cosa de esas, este panel es compatible. Lleva una interfaz web bastante sencilla, bastante rápida, porque el código es muy ligero. Soporta API, aunque esto no creo que lo vayáis a usar, aunque es una cosa que es interesante. Soporta DNS, soporta interfaz web con Nginx Apache o Nginx PHP-VM, aunque Nginx PHP-VM requiere configurar nativamente en el propio servidor, en el propio Nginx, las reglas de redirección, lo cual lo más compatible con un PrestaShop WordPress sería el modo Nginx Apache o directamente Apache PHP. Soporta de servicio de correo electrónico, de AVCOD y el servidor de correo en sí, y base de datos MySQL y PostSQL. FTP, USFTP o ProFTP, que es el que llevan normalmente todos los paneles, básicamente lleva los mismos soportes que los paneles que hay de pago. La diferencia principalmente es que no tiene muchas opciones dentro y no se puede hacer muchísimas cosas como se pueden hacer en otros paneles como Plex o cPanel. Alternativamente se le puede poner esos obstáculos pagando la licencia de esos obstáculos para instalar aplicaciones como WordPress, PrestaShop de forma fácil en un clic. Los obstáculos, la licencia suele costar unos $2, $3 más o menos, y también lleva un plugin comercial que es donde ellos financian un poco el proyecto, que es para tener un gestor de ficheros vía web. Solamente lleva gestor de ficheros para tú gestionar los ficheros de tu página web por FTP. Bueno, eso es todo más o menos de las especificaciones que tiene el VestaCP y vamos a explicar cómo es por dentro. Allá vamos. Una vez nos lleguen los datos de acceso de Professional Hosting, una vez que esté configurado el servidor VestaCP, introducimos los datos que nos van a llegar. Normalmente va a ser un usuario administrador, admin y una contraseña. Y entramos al panel. Es posible que nos tire algún error de certificado porque el acceso va a ser a través de IP. Le damos a confirmar y validamos el acceso para poder entrar. VestaCP soporta usuarios a los cuales se le va a marcar un plan de servicio y van a tener una serie de características. Normalmente, si el servidor es nuestro, no vamos a crear usuarios, por lo tanto vamos a trabajar con el usuario administrador siempre, como estamos ahora mismo, pero siempre existe la posibilidad de crear usuarios y asignarle características. Voy a explicar un poquito cuál es el menú porque es bastante sencillo del VestaCP. Aquí arriba en horizontal tenemos algunas propiedades a nivel del servidor, como la creación de planes de servicio, que es lo que se asocian a usuarios, cuántos dominios pueden crear, cuántos DNS, cuántos correos electrónicos, cuánto espacio tienen, etcétera, etcétera. Tiene una pestañita de IPs para asignar IPs al servidor. Esta propiedad
Normalmente la configura Professional Hosting, aquí no tenéis que tocar. Si asignamos una IP nueva, aparecerá directamente aquí, hacemos nosotros y la configuramos. No podéis poner la IP que queráis porque las IP se asignan por cliente. Hay que solicitarla a través del área de cliente. En este caso vemos en este listado la IP que hay y el tipo de IP que hay, en este caso compartida, es decir, vamos a usar para alojar varios dominios. Gráficos, nos da gráficos de carga del servidor, de cómo está la CPU, de cómo está la memoria, cómo está el ancho de banda, el uso de HTTP, de Nginx, una serie de gráficos para ver cuál es el comportamiento de nuestro servidor, bastante interesante y bonito. Y podemos saber a través de estos gráficos si tenemos mayor consumo de recursos. Estadísticas, nos da un poquito de estadísticas de uso de recursos de ancho de banda, de disco, lo que hay en el servidor por meses, se pueden desplegar. Siempre dentro de cada opción siempre vamos a tener una opción por si queremos segmentar o queremos hacer alguna propiedad adicional o seleccionar registros. Lo iremos viendo un poco cada vez que entremos en cada sección. Registros, pues estos son registros del sistema, de lo que se está haciendo en el sistema, quién lo está haciendo, cómo lo está haciendo, si ha actualizado un paquete, si ha cambiado, si ha borrado un dominio, pues un poco un registro de todas las acciones que se hacen en el panel. Actualizaciones es un sistema que actualiza directamente todos los paquetes del propio VestaCP y de todos los servicios relacionados con el VestaCP. Se puede poner automático, se pueden actualizar en vivo, se pueden hacer bastantes cosas interesantes con ellas. Por ejemplo, marcándolas si actualizaríamos en vivo el panel. Cortafuegos es un firewall perimetral que impide el acceso a ciertos puertos del servidor. Incluso se pueden meter reglas personalizadas, como yo quiero renegar, por ejemplo, el acceso al puerto 22 de FTP hacia esta IP. Vamos a poner una, por ejemplo. Le damos a denegar y no podría acceder al puerto 22, que es el puerto de SSH. O al contrario, queremos aceptar, pues se establecerían las reglas de firewall. Aquí os aconsejo, esto es un nivel un poquito más alto y este panel está pensado para clientes que no precisan de muchas opciones, que no toquéis mucho. Si necesitáis algo en esto, pedid soporte a Professional Hosting, que lo controlamos bastante. Aplicaciones, pues este es el Softaculous, que lleva la licencia gratuita por defecto, no permite hacer muchas cosas, la verdad, y lo que aconsejamos en este caso, si es que queréis instalar aplicaciones directamente desde aquí, como PrestaShop, WordPress o cualquier cosa de estas, contratáis la licencia de pago, que suele ser $1 o $2 o $3, no es demasiado mensualmente. Y por último tenemos en las pestañitas de arriba la opción de servidor. En la opción de servidor podemos reiniciar servicios como el Apache, como el Nginx, como el Name, como el Ensign, que es el servidor de correo, especifica un poco cada servicio y el estado de los mismos. Si sale así en blanco quiere decir que está correcto, si saliera como una línea me parece que es roja, quiere decir que no está tan correcto. También nos da datos como el promedio de carga, el uso que usa cada uno de estos servicios y de memoria RAM. Es bastante interesante cuando se nos cae el servicio web o se nos cae alguno de los servicios relacionados. Paso 2. Vamos a crear un dominio dentro de nuestro servidor VestaCP. Para ello es bastante sencillo. Pinchamos en la pestaña Web. Pinchamos en el botoncito Añadir web, ponemos el nombre del dominio, en este caso he elegido este dominio, dejamos las opciones seleccionadas por defecto. Esto es la dirección IP del servidor, en este caso solo tenemos una seleccionada por defecto, soportar DNS si queremos usar las DNS del servidor, soportar correo electrónico si queremos tener cuentas de correo electrónico, si queremos soportar el alias, la W lo dejamos marcado, soportar proxy de extensiones. Esto mejora la velocidad de todo este tipo de extensiones de carga a través de un proxy caché Nginx que hace que sea más eficiente y más rápido y haga menos carga. Si queremos activar el SSL, lo activamos directamente con Let's Script marcando estas dos casillas. Si queremos activar un SSL propio, pues aquí se marcaría la clave, el certificado y la clave del SSL y el certificado intermedio, es decir, clave privada, la certificación y el CA. Si queremos tener estadísticas, normalmente yo aquí aconsejo ninguno porque este proceso genera carga. Y por último, si estamos bajo el usuario administrador, sí que os aconsejo que hagáis esto, creéis una cuenta de FTP adicional para acceder, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, voy a poner David, una contraseña aleatoria, la voy a copiar.
Y en ruta lo dejamos por defecto para que acceda directamente al dominio. Por si queremos enviar las credenciales a algo y le damos a añadir cuenta. Tener en cuenta que el usuario de FTP en VestaCP es lo que hemos puesto aquí con el usuario que tenía principal delante, en este caso admin-David. Ahora veremos cómo hacer una conexión a un FTP a esta cuenta de VestaCP. Le damos a añadir. Este proceso tarda unos segundos en hacerse, la verdad es que es bastante más rápido que Plex y otros sistemas. Y dentro de web ya podemos ver el dominio. Es posible editar los parámetros que hemos establecido posteriormente. Haciendo clic en editar nos salen exactamente las mismas opciones. En este caso ha fallado el certificado porque el dominio es inventado y no se puede certificar. Pero si pones un dominio real se va a certificar con Let's Script y no va a dar ningún tipo de problema. Vamos a acceder por FTP a este sitio, al sitio que acabamos de crear. Entramos en cualquier gestor de ficheros FTP, como puede ser el Filecilla, que es gratuito. Podéis descargarlo directamente de la página web de Filecilla. Ponéis Filecilla en el navegador. Es también un sistema que es gratuito y nos descargamos el cliente, no el servidor, el cliente. Lo instalamos. Descargamos, lo instalamos en nuestro equipo y nos aparecerá un programita como este. Al abrir el programita tiene un modo que se pueden guardar los sitios y un modo que hemos explicado en otro manual que sale ahí arriba y un modo en el que directamente podemos introducir los datos aquí en el modo rápido. Introducimos la IP del servidor, introducimos el usuario que hemos dicho es admin _ el usuario que habíamos creado y introducimos la contraseña que hemos establecido. Establecemos conexión. Nos salen una serie de directorios dentro del propio servidor. A la derecha siempre nos va a salir los directorios remotos, a la izquierda los directorios locales. Y hacemos clic en Public HTML. Aquí en VestaCP se suben las páginas web, se suben a el directorio Public HTML. No es HTTP2 como en Plex y coincide con cPanel que es Public HTML. En este caso voy a crear un fichero, ahí como veis hay un fichero index.html que coincide cuando ponemos en el navegador que coincide con este contenido y voy a subir un fichero para ver la versión de PHP que tiene este hosting. Por defecto nosotros instalamos la 5.6, si el cliente quiere se puede instalar la versión 7, pero recordar que es única para todos los dominios del servidor de momento. Vamos a trabajar en hacerlo multiversión, pero de momento no está disponible. Vamos a crear un fichero llamado info.php. Vamos a editarlo. Este fichero lo único que hace es que invoca a una función interna de PHP que nos da información de la versión muy completa de PHP. Lo guardamos, lo subimos y cargamos en la página web el fichero info. Como veis, bastante sencillo. Aquí nos da información de la versión de PHP y es bastante sencillo. ¿Que queremos subir los ficheros de la página web? Pues buscarlos en nuestro ordenador que aparecen a la izquierda en la ruta de ficheros y después simplemente pues arrastrarlos aquí a la derecha. Todos los ficheros, todos los directorios, arrastrarlos a la derecha. Y así subimos los ficheros de nuestra página web o de la instalación que queramos hacer. Vamos a explicar ahora, es el turno de las DNS. Vamos a explicar cómo se gestionan dentro de VestaCP los registros DNS o los registros de NS de un dominio alojado en el panel VestaCP. Hacemos clic en el menú horizontal, donde se encuentran las principales opciones del VestaCP en DNS. Nos aparecen los dominios que pueden ser incluidos dentro del servicio DNS de VestaCP. Y en el dominio en concreto, que ahora mismo solo tenemos uno, podemos acceder a las siguientes opciones. Pasamos
pulsando ratón simplemente por encima nos aparecen aquí las opciones. Podemos hacer el listado de todos los registros de DNS que tiene este dominio, del servidor DNS que tiene este dominio. En este caso pues tiene una serie de registros, MX, A, NS, un montón de registros que si no sabéis lo que son podéis hacer clic en el vídeo que va a aparecer aquí arriba y explica qué son los registros NS de un servidor DNS, para qué sirve cada uno de ellos. Los más importantes son TXT, MX, A y CNAME. También se usa el SPF. Para editar cualquiera de los registros es tan sencillo como, una vez que hemos listado, como hemos visto antes, pinchar en editar y alterar de la manera que nosotros queramos y darle a guardar. A su vez, para volver al menú anterior, pinchamos en DNS, volvemos a listar. A su vez, si queremos también podemos borrar algún registro, por ejemplo este, le pinchamos en eliminar, confirmamos y ya está eliminado. Más opciones que trae las DNS. El tiempo de refresco de TTL. Este tiempo de refresco TTL es el tiempo en el que cuando un servidor DNS de una compañía como Telefónica hace consulta para ver dónde resuelve un dominio, qué tiempo le estamos marcando que debería cachear esa información. En este caso son 14.400, que si no me equivoco son 4 horas. Para editar este registro y poner que el refresco sea más corto, pinchamos en editar y, por ejemplo, ponemos 3600. Con esto le estamos indicando que actualice a cada hora la información, que no se fíe si alguien le consulta, que no se fíe de la cacheada y la actualice. Bajar el tiempo demasiado es perjudicial porque aumenta el consumo de consultas al servidor DNS. Lo recomendable es dejarlo entre 4 y 24 horas, dependiendo de lo que sea. Si es una web muy crítica, muy importante, entonces sí que se recomienda dejarlo en un valor bajo por si acaso en plan urgente que necesitamos actualizar ese registro y que la expansión de ese registro sea lo más rápida posible. Además, comentar sobre las DNS, sobre los registros DNS de BestaCP que permiten a nivel de un dominio establecer una plantilla predefinida. En este caso, BestaCP lleva la por defecto, default DNS, que es simplemente por los registros necesarios para hacer funcionar nuestro dominio en Internet, con el correo apuntado hacia sí mismo, y también lleva una plantilla que es Gmail. Con esto, al guardar la configuración, se crean los registros necesarios para apuntar el correo, los registros MX, hacia los servidores de Google Suite de Gmail. Por lo tanto, puedes usarlo para alternativamente usar el correo en vez de con BestaCP con la plataforma de Gmail. Las plantillas de DNS no son configurables desde el panel, se pueden establecer a través de ficheros editando internamente el BestaCP, cosa que no vamos a explicar en este manual porque es algo más de administración del sistema. Y ahora es el turno de la pestañita de correo. Pinchamos en correo y desde la opción de BestaCP podemos crear cuentas de correo en los distintos dominios que tenemos. Como solo tenemos uno, vamos a añadir una cuenta de correo en este. Como veis, cuando estamos creando la cuenta de correo, el menú que aparece es bastante sencillo. Lo único que nos permite es indicar el nombre de la cuenta, una contraseña que la podemos generar aleatoriamente. Os recomiendo que lo hagáis aleatorio, no vayáis a ponerme 1, 2, 3, 4, 5, 6 porque la hackean en 2 minutos. Algunas opciones avanzadas como limitar la cuota, crear alias o reenvíos de correo electrónico por si quieres utilizarlas y por si quieres enviar los datos a la cuenta de correo. Como veis, aquí a la derecha aparece cómo se configuraría esta cuenta de correo en un cliente de correo. Nombre de usuario es el email entero con el dominio, la contraseña la que hemos establecido. Servidor demand es el mismo nombre del dominio, puerto 143, TLS, autentificación por SSL a Start TLS, método de autentificación IMAP normal, servidor correo saliente el mismo dominio, soporte SMTP 587. Seguridad SMTP, Start TLS también, y método de autentificación normal. Para acceder a webmail se accedería a través de la dirección que indica aquí y también del menú anterior que nos sale la opción. Le damos a añadir la cuenta de correo, ya se ha creado la cuenta de correo. Volvemos a acceder a la lista de cuentas de correo, como vemos ya aquí si nos aparece una cuenta de correo que podemos consultar de esta manera, y se puede acceder al webmail desde este botoncito también.
¿Qué información nos aparece en el listado de cuentas de correo? Pues principalmente por dominio, el espacio que ocupa la cuenta, todas las cuentas de correo, todos los buzones de este dominio que no se hayan descargado al servidor o estén utilizando el protocolo IMAP. Si hemos activado el antivirus que usa SpanAsync, si soporta Denkin, el protocolo de autentificación de KIM para ser compatibles en el envío, en este caso sí. Si soporta anti-spam, basado también en SpanAsync junto ClanV. ClanV es lo que usa para el antivirus. Y si hay que hacer algún tipo de redirección. En este caso no hemos definido ninguna redirección, por lo cual no aparece aquí ningún valor. Si queremos editar las cuentas de correo o editar estas propiedades en cualquier momento, quitar algún soporte como el spam o el antivirus o alguna cosa de esas, tan sencillo como editar, guardar, y ya esas opciones están tachadas porque no están disponibles en este buzón. Para borrar esta, a lo mejor si no queremos usar correo electrónico en este dominio, sería tan sencillo como pinchar en eliminar sobre él, y así de sencillo se configura el correo electrónico en el gestor Vesta CP. Para entrar en RunCube, pues tan sencillo como establecer el email y contraseña que hemos definido, y podríamos entrar al webmail RunCube. Como no, uno de los puntos más importantes, la creación de base de datos dentro de VestaCP. Casi siempre, una página web hecha con un WordPress. Bueno, si eso está hecha con WordPress, un prestador, seguro que vas a tener que crear una base de datos. Si es una página de otro estilo, normalmente también va a estar asociada a una base de datos, normalmente del tipo MySQL. Le pinchamos en la pestañita de BD, que significa base de datos. En este caso tenemos una base de datos. Al listar la información de la base de datos encontramos la siguiente información: el espacio que ocupa esta base de datos, el usuario de dicha base de datos, la codificación de caracteres de dicha base de datos, en este caso UTF-8, que es el que recomiendo que pongáis por defecto, el host de conexión a base de datos, localhost, externamente no se va a poder conectar, y el tipo de base de datos MySQL. Las plantillas que estamos instalando por defecto solo aceptamos MySQL de momento. Se podría hacer una medida, si el cliente lo necesita, con PostSQL. Para crear una base de datos nueva le damos a añadir, introducimos el nombre de la base de datos, por ejemplo David. Fijaros que el nombre de la base de datos, al igual que va a ocurrir con el usuario, siempre va a ser admin-david, el usuario principal _el usuario nuevo, igual que ocurría en el FTP, usuario David. Fijaros que ha ocurrido exactamente igual. No se puede establecer un usuario mayor de 16 caracteres. Como pongáis un texto un poco largo va a dar un error y no va a dejar crear la base de datos, tenedlo en cuenta. Generamos una contraseña, se puede ocultar o desocultar, y la vamos a copiar porque la vamos a usar posteriormente. Tipo de base de datos MySQL, no nos deja seleccionarlo porque es el único. Tipo de host, localhost, esto quiere decir que esta base de datos solo se puede acceder de manera local, no se puede acceder de manera remota. En el caso de que tengáis que acceder de manera remota a una base de datos en un servidor con VestaCP, nos abrís un ticket a soporte técnico y nosotros daremos el permiso hacia una IP, si nos decía el IP que queréis que tener acceso, o hacia cualquier IP, para que sea gestionable desde fuera. Internamente del panel no se puede hacer. Tipo de caracteres de codificación por defecto, UTF-8, aunque se puede hacer también, se puede cambiar si la sentencia SQL establece otra. Y el email para enviar los datos, como siempre, que lo vamos a dejar vacío. Le damos a añadir. Saltado error de certificado, lo confirmamos. Se añade la base de datos correctamente. Y desde este botoncito, que va a aparecer en otro sitio, vais a acceder al PHPMyAdmin. El PHPMyAdmin es una herramienta, que vamos a hacer un vídeo dentro de poco, que sirve para gestionar bases de datos de manera sencilla sin tener que tener ninguna aplicación web en vuestro equipo. Para acceder a la base de datos, pues hemos creado admin David, si mal no recuerdo, con la contraseña que hemos establecido. Le damos a conectar. Y mientras conecta, os voy a enseñar por dónde se accede también al PHPMyAdmin. Si queremos acceder al PHPMyAdmin, simplemente pinchamos en este botoncito y nos abriría la ventana. Aparece en la pestaña principal donde aparecen los listados de base de datos. Como veis aquí me aparece mi base de datos que acabo de crear. Desde aquí se importaría la información desde esta pestañita. A ver, desde SQL podemos importar, pegar aquí el trozo de sentencia SQL de creación de la base de datos, o importar la base de datos pinchando la pestañita importar, seleccionando el fichero donde esté el SQL y siguiendo los pasos hasta el final.
aparecerá la estructura de tablas. Como os digo, esta información aparecerá en un vídeo que haremos en el futuro de cómo se gestiona la base de datos con PHP Miami. Por lo demás, no hay mucho más que decir sobre la base de datos. Es bastante sencillo de utilizar y podéis crear tantas como queráis. Y vamos con las tareas programadas. Dentro de la sección de donde aparecen las principales opciones del BestaCP, pinchamos en tareas, o Chrome Tabs también llamados, tareas Chrome. Y para los que no sepan qué es esto, son tareas que se lanzan, procesos o programas que se lanzan en el servidor de manera frecuente. Es un sistema que lleva tanto Windows como Linux. En Linux se llama Chrome Tabs, en Windows se llama tareas programadas, que permite ejecutar programas o programas ejecutables o scripts ejecutables cada X tiempo de manera frecuente. El propio BestaCP lleva una serie de tareas que están establecidas y marca en primer lugar el comando que se va a ejecutar y en segundo lugar la frecuencia con la que se van a ejecutar. Se puede establecer en Linux, en BestaCP, por cuántas veces quiere que se ejecute, por minuto, por hora, por día, por mes, incluso por día de la semana, con esas segmentaciones. ¿Para qué se usa esto, sobre todo en el mundo web? Pues principalmente para ejecutar una URL o una página que queramos que ejecute un script en PHP, por ejemplo, para actualizar productos o stock de precios. ¿Cómo se mete una tarea programada en BestaCP? Bien, le damos a añadir una tarea programada, le vamos a meter un comando de ejecución, que lo tenemos documentado en Professional Hosting, que consiste básicamente en descargar una URL y después borrar el contenido para que no se quede almacenado en el servidor. Aquí tendríamos que poner nuestro dominio y aquí la ruta hacia el PHP o el fichero que queremos ejecutar. ¿Cada cuánto tiempo queremos que se genere? Pues bueno, aquí tenemos un generador que nos dice un poco cómo generarlo, que nos permite rellenar estos campos. Cuando ponemos un asterisco significa todos los minutos, todas las horas, todos los días, todos los meses y todos los días de la semana. Si queremos que se ejecute, por ejemplo, cada hora en el minuto 10, se establecería así. Con este menú podemos un poco también hacer rotaciones tipo cada X minutos. Con asterisco barra se establece este quiere decir que se va a ejecutar cada 5 minutos esta tarea programada. Incluso podéis establecerlo, pues jugar un poquito, ¿vale? Porque lleva, la verdad es que bastante personalizado, jugar un poquito y marcar las distintas opciones. Una vez establecido cada cuánto tiempo queremos que se ejecute esa dirección, le damos a añadir y revisamos que dicha tarea. Y el último aspecto que vamos a explicar del BestaCP es cómo gestionar las copias de seguridad que hace el propio panel de control. Por defecto, en BestaCP se hacen respaldos de los 3 últimos días. Se puede configurar más, que podéis pedir a soporte técnico para alterar la configuración del propio BestaCP para añadir más. Pero tened en cuenta que las copias son completas y no incrementales, por lo cual ocupan espacio. El menú donde aparecen las opciones principales, pinchamos en respaldos y aquí aparecen las copias de seguridad de los últimos 3 días. Si queremos añadir o crear un respaldo en caliente, simplemente le damos a crear al botoncito este, como hemos hecho, y ahora se está haciendo una copia de seguridad en caliente, por si queremos descargándola. Tened cuidado que esto lo hace de todo el servidor. Este proceso consume bastantes recursos. Si queremos descargar una copia de seguridad ya hecho, es tan sencillo como pinchar en la que queremos descargar y pinchar en descargar y automáticamente se empieza a descargar. O si queremos recuperar información de una de las copias ya hechas, pinchamos en configurar opciones de recuperación. Decimos qué queremos recuperar, si solamente lo que es el contenido web, si solamente el correo electrónico, si solamente la DNS, si solamente la base de datos, tareas programadas y distintas opciones que trae, pero principalmente son las primeras que acabo de deciros. Las seleccionamos y le damos a restaurar. Le hacemos OK y él automáticamente crea una tarea en cola que restaurará la información en unos minutos. Así de sencillo es hacer copias de seguridad con BestaCP y restaurar copias de seguridad con BestaCP. Por supuesto, si te ha gustado este vídeo y quieres enterarte de cuando subimos nuevos vídeos sobre hosting, WordPress, PrestaShop, e-commerce, CMS, marketing, SEO, tecnología y muchísimas cosas más, suscríbete ahora mismo haciendo clic en el botón. Estaremos encantados de tenerte en nuestra comunidad y responder a todos los comentarios que nos hagas. Muchas gracias y hasta otro vídeo.